Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, que gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos, con una noticia súper mega extraordinaria, y yo estoy seguro que usted sabe cuál es, ¿verdad? Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. A Dios sea la gloria. Te invito a que adoremos y le demos gracias a Dios por este milagro que a diario experimentamos. Padre amado, te damos muchas gracias por el honor, el privilegio que nosotros vivimos a diario. Qué hermoso saber que el salmista David hizo una declaración hace muchos años y esta misma palabra sigue vigente para nosotros. Él dijo en el Salmo capítulo 3, versículo 5, él dijo: yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Nosotros también experimentamos este milagro y lo valoramos, lo declaramos, lo abrazamos, Padre. Gracias porque estamos en pie no por nuestro esfuerzo, nuestros méritos personales, sino por tu misericordia. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá, aleluya, mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, continuamos con esta enseñanza poderosísima, aleluya, bajo el tema: se trata de su propósito, no de mi propósito. Es una palabra muy puntual, una palabra muy diciente para nosotros, puesto que esta palabra obviamente nos encamina al propósito eterno que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, y lamentablemente los seres humanos queremos vivir bajo nuestras ideas, bajo nuestro propósito. Queremos que lo que deseamos vaya por encima sobre lo que Dios ha determinado de nosotros, y esto genera demasiados conflictos en nosotros mismos, y por eso le estoy mostrando por la palabra que las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios, como Dios lo desea, como Dios lo quiere. Pues sí, obviamente nosotros somos los beneficiados, pero así de caprichosos somos los seres humanos. Aún sabiendo y conociendo bíblicamente que Dios desea lo mejor para nosotros, así como cuando usted le pone restricciones a su hijo, prohibiciones, le dice: esto no está bien, esto no es correcto, no me gusta esta amistad, quiero que hagas esto. Y si alguien se te acercara y te dijera: oiga, pero usted, ¿por qué le pone tantas reglas a su hijo? ¿Usted por qué? Ahí mismo sale ese papá o esa mamá: porque yo deseo lo mejor para mi hijo, porque quiero que mi hijo sea un hombre de bien o una mujer de bien, porque es mi responsabilidad. ¡Wow! Entonces le provoca a uno como aplaudir a esa mamá y a esa papá. ¡Felicitaciones! Correcto, así es que se hace. Entonces, ¿por qué no lo entiendes cuando Dios como papá hace lo mismo? ¿Por qué sí caprichosamente? Y es que no estoy de acuerdo, me parece que el evangelio está siendo como muy exigente, es que tampoco es así, es que no podemos ser tan fanáticos, es que no podemos ser tan extremistas. Y para aplicar disciplina, corrección y dirección y protección a los hijos, sí es válido todo. Pero para entender a Papá Dios, que nos dirige, que nos salva, que nos dice: esto no es correcto, el licor no me glorifica, ni el homosexualismo, ni el lesbianismo, ni la promiscuidad, ni el robo, ni la pornografía, ni la masturbación, ni nada de lo que tú estás haciendo me glorifica. Y ahí comenzamos nosotros: no, es que tampoco es así, yo soy un humano, yo también siento, y comenzamos con todas esas, perdóneme la expresión, todas esas tonterías que usamos nosotros para justificar nuestro propio deseo. Entonces es muy importante ser muy claros cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios dice que no le glorifica. Y tenemos que hacerlo, así no nos guste a nosotros, si realmente amamos a Dios y estamos alineados a su propósito. Entonces le estoy leyendo una historia
el juicio que se levantó contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, que había tanta maldad como hoy en día la estamos viviendo y va en aumento, porque así lo dice la Biblia, que los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, que vendrán tiempos peligrosos, porque se levantarán hombres amadores de sí mismo, gente que busca sino su propio interés, gente que va a hacer lo que tenga que hacer con tal de sacar provecho para sí mismo, establecer su propio reino. O sea, estamos viviendo tiempos muy fuertes, muy peligrosos, de mucho engaño. Jesús mismo lo dijo, antes de mi regreso se va a desatar un espíritu de engaño, un espíritu muy fuerte de engaño. Y está viniendo de una manera muy sutil, pues está viniendo tan sutil, tan sigilosamente se está entrando esa agenda satánica que está engañando aún a los mismos cristianos, aún a pastores y líderes que están abriendo la puerta a ciertas cosas que son antibíblicas, que no van de acuerdo a la palabra. Estamos viviendo ese tiempo, o sea, como si estuviéramos repitiendo la misma historia. Entonces Dios usa tres personajes que no soy yo, que los estoy usando como ejemplo, que es Noé, Daniel y Job. No soy yo, no es Fabio Castañeda el que escogió estos tres personajes, es la Biblia que los registra. En Ezequiel capítulo 14, en los primeros 21 versículos, Dios dice, Noé y Daniel, ellos por su justicia, estoy leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 14, leyendo el versículo 14. Si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces, estos tres hombres que menciona la Biblia, que quede muy claro que yo no los escogí, alguna verdad espiritual podemos extraer de estos tres hombres, que dice la Biblia que por la justicia de ellos serían los únicos que librarían su vida, porque venía un juicio muy fuerte sobre esta nación por las cosas abominables que ellos estaban haciendo. Entonces, le decía el día de ayer que Dios, incluso dice textualmente en la Biblia, que Dios tomó del pelo a Ezequiel y lo llevó en el espíritu para que, como que lo movió de un lado a otro y lo tomó del pelo, textualmente dice la Biblia, que ya lo vamos a leer, y lo llevó para que viera las abominaciones que el pueblo de Dios estaba cometiendo. No gente que no conoce a Dios, el pueblo de Dios. Y yo me comprometí a leerte Ezequiel capítulo 8 del versículo 1 al 18. Así que vamos a leerlo. Mira lo que dice la palabra. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, dice Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se puso sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto de bronce refulgente. Entonces, la misma presencia de Dios estaba ahí. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, o sea, lo que se conoce como trenzas. Me agarró del pelo, me tomó del pelo, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta que miraba hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Es decir, Dios lo lleva en el espíritu, lo agarra del pelo, lo lleva hasta Jerusalén, lo pone exactamente en la entrada de la puerta que da hacia el norte,
Y lo primero que Ezequiel ve es una imagen que está provocando a celos a Dios. Versículo 4, y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. O sea, lo que Ezequiel está diciendo aquí, Dios le está diciendo, mira las acciones tan repugnantes que cometen estos israelitas, que comienzan a hacer cosas dentro del templo, cosas extremadamente repugnantes que me están haciendo enojar. Ellos están allí adorando sus imágenes, sus ídolos, y me están provocando a celos. Versículo 4 dice, he aquí, allí estaba la gloria de Dios. Bueno, ya lo leímos. Versículo 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y dice Ezequiel, alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. O sea, ellos en todo, era el pueblo de Dios. Habían pintado una imagen de un Dios ahí en todo el templo. Y me dijo, versículo 6, y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, lo que Dios está diciendo, mira, yo soy el Dios de ellos. Ellos decidieron aceptarme a mí como su Dios. Yo los rescaté, yo los salvé, pero llegaron al templo y comenzaron a pintar sus propios dioses. O sea, alejándome a mí de mi propia casa. Pero Dios le dice, mira, eso no es nada. Vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Versículo 7. Me llevó a la entrada del atrio y miré, he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora la pared. O sea, haz más grande el agujero. Y cavé la pared, he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Note que es Dios hablando. Entra y mira las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, como lleno de grafitis. Présteme su imaginación, era la casa de Dios, era el templo de Dios. Y en ese entonces, pues había que tener cierta reverencia en la casa, como hoy obviamente también. Pero el problema es que ellos comenzaron a llenar el templo de dioses, de animales, y comenzaron a hacer todas estas cosas. Y dice la Biblia, dice la palabra, que ellos estaban tan ciegos completamente. Y allí el versículo 11 dice, delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de Israel. Y menciona, estaba Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Y cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. ¿Se imaginan al pueblo de Dios, a los sacerdotes, a los líderes, como decir en este templo, los pastores, los apóstoles, los evangelistas, todos ellos con incensario en la mano, adorando los reptiles y las bestias que ellos mismos pintaron en las paredes del templo de nuestro Dios? Se imagina, qué abominación. ¿Qué mensaje le estaban diciendo ellos a Dios? Yo te invito a que medites en esta palabra y esto tenemos que remascarlo. Que Dios nos ayude. Papito lindo, te damos muchas gracias por tu inmenso amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.